Bueno, no se iban a olvidar de nosotros, ¿eh? Esto es límite 19.1, claro. Terminamos con graficando la función demanda. Vuelvo a repetir. Digamos, la función demanda, y en general muchas de las funciones económicas, teniendo en cuenta el dominio, la imagen y su ley correspondiente, como en este caso la ley de la demanda, que obviamente que el precio unitario del bien disminuye con la cantidad demandada. Sabiendo esas tres cosas, yo puedo hacer un gráfico estimativo. Bueno, en 0 vale 8, en 4, aunque no lo toque, vale 0. O sea, en 0 vale 8, porque reemplazo x por 0 me queda 8. En 4, aunque no lo toque, si reemplazo x por 4 me queda el precio igual a 0. Y después le tiro un par de valores en el medio. ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Qué pasa cuando x vale 2? Como para saber qué tipo de curvatura es. Si es una curvatura así cóncava o si es una curvatura convexa. Lo cual nos dio una curvatura cóncava. O sea que esta línea punteada no va. Y esta sería la gráfica real. Y si uno no le convence, si quiere ser más técnico, uno puede graficar la función homográfica de esto, que ya lo dije en el video pasado, y va a entender por qué tiene esta forma de curva. O esta forma de curvatura, ¿no? Que es una curvatura cóncava mirada de arriba, tiene forma de cuenca, ¿no? De cuenca es esto. Bueno, perfecto, ya está. Y después, vamos a analizar el punto B, dice, ¿es la función de demanda continua en su dominio? Bueno, ya tenemos el gráfico, inclusive. Esto está bueno. Ya lo podemos contestar rápidamente. A ver, ahora yo les pregunto. Tenemos el gráfico de la función. Bueno, eso es una ventaja, ¿no? Porque fíjense, pide graficar para que después les sea más leve la segunda pregunta, es decir, analizar la continuidad de la función demanda en su dominio. Entonces, ahora que tienen el gráfico, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es continua la función? O sea, ¿es continua en su dominio la función? Ahora tenemos el gráfico. Es una ventaja. Yo diría la definición de continuidad. Gráficamente, ahora vamos a entender qué significa la continuidad. Yo di la definición analítica de lo que es una función continua. La di. Esa famosa definición. F de x es continua en x igual a a. Sí, solo si cumplen dos condiciones a rajatablas. Porque si alguna de esas dos condiciones no se cumple, no es continua la función. Las dos condiciones decían que existe la función en A, o sea que existe f de A, y segundo, que el límite cuando x tiende a por la derecha es igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda, y es igual a la función evaluada en A. Esas dos condiciones se tienen que cumplir. Bueno, acá yo tengo esa función, ¿no? Bueno, con esa definición que yo puse acá, vamos a volver a repetir, f de x es continua en x igual a, si se cumplen, o sea, sí y solo sí, condición necesaria y suficiente, sí y solo sí, se cumplen estas dos condiciones. Uno, existe f en A. Dos, límite cuando x tiende a A por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda de la función y a su vez es igual a la función en A. Bueno. Si nosotros tomamos esta función de acá, lo voy a graficar de nuevo. Estos 8, estos 4,
acá es un punto negrito porque el 0 está incluido, porque el dominio va de 0 a 4. La gráfica decrece de esta forma. Acá hay un punto blanco porque significa que el 4 no está incluido en el dominio. Bueno. Si yo agarro un valor de A cualquiera, así, este valor de A. A es un número cualquiera que está entre 0 y 4. Bueno, f de A va a ser obviamente este valor. Esta es la función, ¿no? La función precio, en función de X. Entonces va a ser precio de A. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Precio de A existe porque este valor de A está entre 0 y 4. Porque está dentro del dominio de la función. Entonces existe el precio en A. Existe el precio en A. ¿Está? Y a este F lo vamos a poner como P de precio. Ahora. Así lo ajustamos al modelo del problema que estamos haciendo. Ahora es P de X. P de X, P de A existe. Límite cuando X tiende a por la derecha de P de X. Límite cuando X tiende a por la izquierda de P de X. Bueno, esto es igual a P de A. Bueno, listo. Si yo me acerco por la derecha de A, bueno, es como que estoy subiendo por la gráfica y tiende a este valor, a P de A. Si ahora hago por izquierda de A, es como que estoy bajando por la gráfica en este sentido y voy a colapsar a este punto. O sea que los dos límites por derecha y por izquierda coinciden con el valor que da la función en A, que es P de A. O sea que estas tres cosas son exactamente iguales. Ahora, el valor de A puede ser cualquier valor de A que esté entre 0 y 4. Para cualquier valor del dominio, esto sucede siempre. Estas dos cosas suceden siempre. Existe P de A y a su vez estos dos límites laterales son iguales y es igual simultáneamente a P de A. O sea, esto vale para cualquiera que esté metido entre 0 y 4. Por tanto, vamos a poner acá que esto vale, o sea, la definición de continuidad se cumple para todo valor de A que esté contenido en el dominio de la función que va de 0 incluido a 4 sin incluir. Entonces, observación importante, la continuidad se cumple para todo valor de A contenido en el dominio que va de 0 incluido a 4 sin incluir. O sea, cualquiera sea el valor de A que esté ahí, entre 0 y 4, se cumple la continuidad. Dicho en pocos términos, para todo A perteneciente a 0,4, P de X, la función P de X, que es esta, es continua. Eso es lo que quise decir en pocas palabras. Y vemos que la definición de continuidad se cumple para cualquier valor de A. Si el valor de A está más acá, bueno, tendría para este punto, o si está más a la derecha será para este punto. Para cualquier punto de los que estoy marcando sobre la gráfica, se cumple a rajatablas estas dos condiciones. Que existe P de A y que los límites laterales son exactamente iguales, es igual a la función en P de A. Por lo tanto, cualquiera de estos puntos que esté sobre la curva, la función va a ser continua. ¿Por qué? Porque cumplen a rajatablas estas dos condiciones simultáneamente. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahora van a entender, como dije en videos pasados, la noción de continuidad desde el punto de vista geométrico.
Porque hasta ahora di la definición, y fue muy abstracta para hacer ejercicio, pero ahora que tenemos el gráfico, vamos a entender un poco mejor el tema, ¿no? Desde el punto de vista geométrico. Porque algo continuo es algo que está etimológicamente hablando, algo que es continuo es algo constante, permanente, que sigue en el tiempo, ¿no? Que continúa en el tiempo, valga la redundancia, y que no se corta nunca. Algo que es continuo significa algo permanente, que sigue evolucionando y no se corta. Ahora, si se corta, deja de ser continuo. Si se corta la cosa, deja de ser continuo. Una máquina que, qué sé yo, hace pan, y está funcionando, bueno, qué sé yo, las 24 horas del día, pongámosle. Bueno, tiene un funcionamiento continuo. Nunca para. Nunca para, permanentemente procesa pan. Por así un ejemplo irrisorio, claro. Bueno, ahora si se cortó en algún momento por un corte de luz, o yo la corté, ya está. Dejó de ser un proceso continuo. Es un proceso discontinuo, porque yo corté, después hice otra cosa y después la puse a funcionar de nuevo. Eso se hace un proceso discontinuo, no es continuo en el tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Entiende? Etimológicamente significa algo continuo, algo permanente, que evoluciona y que no para. Si para y lo corto, si corto la luz o corto la máquina o desenchufo, ya la máquina no sigue procesando. Y si la vuelvo a enchufar o conectar, empieza de nuevo el proceso. Pero es un proceso ya en general discontinuo porque yo corté. Ahora, si no corto nunca, significa que es un proceso continuo, constante, permanente de evolución, de procesamiento. Eso significa continuidad en la vida. Y con respecto geométricamente a una curva, algo continuo es algo que no se corta. Algo continuo significa que algo que no se corta, que la curva no se corta. La curva, yo empiezo acá en este punto 0,8 y sigo marcando con el marcador sin levantar el marcador. Yo hago esto así y en ningún momento levanté la lapicera. La virome o lo que quieran llamar. Si en ningún momento al marcar la curva levanté la lapicera, significa que es una línea, una curva de trazo continuo. ¿Me explico? Eso significa geométricamente la continuidad. Es una curva de trazo continuo. No tuve que levantar el marcador para graficar. Y ahora entiendo geométricamente que esto de que no tuve que levantar el marcador para graficar la curva condice absolutamente con la definición que vemos de continuidad. Absolutamente. Ahora, si la curva se corta, ¿qué significa que se corte la curva? Si yo tuviese esto, pongámosle que está en 8, ¿no? Empiezo en 8. Bajo y en un momento esta curva se corta. Circulito, levanto la virome, la lapicera, y sigo por acá abajo. Hasta, qué sé yo, hasta 4, hasta ahí. Hasta ese punto. Si empecé en 0, lo corté en 1, y de 1 seguí. O sea, hice esto, llegué hasta x igual a 1, globito, ese punto no lo puedo tocar, levanto la lapicera y sigo graficando por acá. Y ahí corto. Bueno, acá la curva ya es de trazo discontinuo porque se cortó. Entonces no es continua en todo su dominio. Acá se cortó. Acá en x igual a 1 se cortó. O sea, en x igual a 1 se cortó. La curva. Y si se cortó la curva, entonces es discontinua en x igual a 1. Discontinuo.
entonces es discontinuo en x igual a 1. Porque se cortó ahí. Tuve que levantar la virome para seguir fijando. Eso significa discontinuidad. Y obviamente que esto condice con la, decíamos, esto contradice más bien la definición de continuidad. ¿Por qué contradice? Porque a pesar de que existe f en 1, p en 1, supongamos, bueno, p en 1 vale, qué sé yo, vale 1/2 y por acá arriba vale 1, qué sé yo. P, esta función, supongamos que es una función cualquiera, no es la función esta, es una gráfica cualquiera, ¿no? F de x cualquiera, es una f de x cualquiera. Yo sé que f en 1, o sea, existe f en 1, y vale 1/2, pero a la hora de ver en la segunda condición, veo que fallan los límites laterales. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que fallan los límites laterales, los límites laterales existen, son finitos pero distintos. Porque cuando x tiende a 1 por la izquierda y x tiende a 1 por la derecha, los valores de los límites dan diferentes. Si x tiende a 1 por la izquierda, el límite, obviamente, de la función va a tender a ¿dónde? ¿A qué valor? Decrece. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función tiende a 1. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, la función tiende a 1/2. ¿Entiende? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que f en 1 vale 1/2. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función viene decayendo así, vale 1. Cuando x tiende a 1 por la derecha, la función viene aumentando, así, bueno, hasta este punto, y vale 1/2. O sea que los límites laterales son diferentes. O sea, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, igual a x tiende a 1 por la izquierda, son diferentes. X tiende a 1 por la derecha vale 1/2. X tiende a 1 por la izquierda, no, x tiende a 1 por la derecha vale 1. X tiende a 1 por la izquierda vale 1/2. Obviamente son diferentes, 1/2 es distinto de 1. Y obviamente que, bueno, si ya son diferentes, ya es una discontinuidad esencial, por definición, porque uno de los tipos de discontinuidad esencial, bueno, o la definición de discontinuidad esencial decía, lo habíamos visto en otros videos, que independientemente de que exista la función en el valor, si los límites laterales son distintos, o alguno de ellos o los dos dan más o menos infinito, entonces tenemos una discontinuidad esencial. Entonces, por definición de discontinuidad esencial, una discontinuidad es esencial cuando los límites laterales son diferentes, los límites laterales son diferentes, o alguno de los dos límites da más o menos infinito. Que sea diferente pueden ser, qué sé yo, uno me da infinito y otro menos infinito, o pueden ser límites finitos, como por ejemplo en este caso, uno me dio 1 y otro me dio 1/2. Entonces la definición es general. La discontinuidad es esencial si los límites laterales son diferentes o alguno de los dos, o los dos, dan más o menos infinito. Y en este caso son los dos finitos pero distintos. Entonces es una discontinuidad esencial con salto finito. Y con salto finito, ¿por qué? Porque los límites laterales son distintos, pero son valores finitos. Eso lo vimos en videos pasados. Entonces es una discontinuidad esencial con salto finito. Esencial ya lo dije, porque los límites laterales son diferentes. Y finito porque los dos límites laterales, a pesar de que son diferentes, dan límites finitos. Uno da 1 y otro da 1/2. Entonces vemos que geométricamente la definición de algo de una curva que es continua condice con la definición matemática.
de continuidad. Entonces, si es discontinua, significa que gráficamente yo tuve que levantar la virome para seguir graficando, o sea que la curva se cortó en algún momento. Y donde se cortó existe la discontinuidad. Y esa discontinuidad condice con lo que uno define discontinuidad, con lo que uno define de lo que es una discontinuidad esencial con salto finito. ¿Está? O sea, lo que nosotros vemos geométricamente, que la curva se corta. Donde se corta es porque levanté la virome. Donde levanté la virome, ¿dónde fue? En 1. Bueno, en 1 ya hay discontinuidad. Y eso contradice la definición de continuidad. Y en este caso en particular, eso que estamos observando geométricamente, que la curva se corta, se parte en x igual a 1, condice con la definición de discontinuidad esencial con salto finito. Entonces estamos haciendo el link. Estamos viendo cómo condice la definición de continuidad con lo que observamos geométricamente en una curva. Y eso es importante, porque hay un ejercicio en la guía que me da varios gráficos y me dicen dónde es continua y dónde es discontinua, y eso lo tienen que hacer y háganlo de tarea porque es importante. Acá ya sabemos que hay una discontinuidad esencial con salto finito, y ahora vamos a volver al ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio pedía analizar la continuidad de esta función, la función de demanda. Ya sabemos que en todos los puntos de su dominio, la función es continua. Porque cualquiera de estos puntos condice con la definición de continuidad. O sea, dicho lisa y llanamente, en forma geométrica, yo no tuve que levantar la virome con la lapicera para graficar esta curva. En ningún momento se partió, como por ejemplo pasó en este caso, que ahí sí se partió, pero acá no se partió. Así que cualquiera de estos puntos podría ser el valor x igual a. Cualquiera de estos puntos condice con esta definición de continuidad, que existe la función p de a y que sus límites laterales son iguales y iguales a la función de p de a. Y geométricamente significa que no tuve que levantar la virome o la lapicera para poder graficar. En ninguno de esos puntos sucedió ningún corte. En ninguno de esos puntos sucedió ningún corte como sucedió acá. Por lo tanto, la función es de trazo continuo. Y si es de trazo continuo en todo su dominio, la función es continua en todo su dominio. El dominio va de 0 a 4, claro. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, todo No, claro. ninguna. O sea, es muy importante ver ese link, esa relación, cómo condice lo analítico con lo geométrico. Es muy importante, porque además hay un ejercicio, vuelvo a repetir, en la guía hay un ejercicio donde pintan varios gráficos y piden analizar la continuidad de la función en todos sus puntos. Háganlo de tarea porque es importante. Bueno. Y después pide hallar la función ingreso, dominio y continuidad, pero para eso voy a ir al próximo video, límites 19.2, porque quedan 6 minutos para 30 minutos. Quería enfatizar esto de la continuidad. O sea, el tema de continuidad hay que repasarlo. La definición, después la clasificación de discontinuidades, lo que es la discontinuidad esencial, ¿no? Que ya dijimos que la discontinuidad es esencial cuando los límites laterales son diferentes, o alguno de los dos, o los dos dan más o menos infinito. En el caso de que los límites laterales sean diferentes y finitos, se dice que hay una discontinuidad con salto finito. En el caso que alguno de los dos o los dos den más o menos infinito, hay una discontinuidad esencial con salto infinito. Estas cosas las vimos. Y después la discontinuidad evitable. La discontinuidad evitable es aquella discontinuidad, o sea, discontinuidad significa que no cumple con la definición de continuidad, donde los límites laterales son iguales y finitos. Una discontinuidad es evitable cuando sus límites laterales son iguales y finitos. O sea,
seguramente lo que va a suceder es que no existe la función en P de A, pero lo de estos dos límites laterales son iguales y finitos. Pero ojo, son iguales y finitos, pero no es igual a P de A. ¿Mm? O sea, va a ser una discontinuidad evitable si solo si bien puede existir o no existir la función de P en A, pero estos dos límites laterales son iguales y finitos. Pero no van a ser, si en el caso que exista P de A, estos dos límites no pueden ser igual a P de A. Y en el caso que no exista la función, bueno, no importa, en P de A, listo. Entonces, bueno, guarda con eso. Yo esto lo hemos visto, ahora lo voy a aclarar. Vuelta a aclarar, creo que tengo 4 minutos para aclarar. Entonces, esta función es continua en todo su dominio. Entonces, discontinuidad esencial, lo vimos ya varias veces, es la discontinuidad donde los límites laterales son diferentes dos puntos, y si son diferentes y finitos, entonces discontinuidad esencial con salto finito. Y dos, si son diferentes y alguno de los dos es infinito y o alguno de los dos, o alguno de los dos, no hace falta poner guión, son diferentes y alguno de los dos dan más o menos infinito, entonces tenemos una discontinuidad esencial con salto infinito. Con salto infinito. Bien. Bueno, acá tenemos una discontinuidad esencial con salto finito, porque los dos límites son finitos y diferentes. En este ejemplo. Bueno, voy a poner la definición de discontinuidad evitable. Una discontinuidad es evitable cuando sus límites laterales son iguales y finitos. Iguales y finitos. Pueden ser iguales y finitos. Sí, son iguales y finitos. Discontinuidad evitable. Están 10 minutos, dice. Prefiero perder el tiempo haciendo esto. Discontinuidad evitable. La discontinuidad es evitable bueno, acá yo puse que la discontinuidad donde los límites laterales son diferentes en x igual a a, ¿no? Vamos a poner así. Y a va a ser el valor donde analizo la continuidad.
La discontinuidad es evitable en x igual a A si los límites laterales, ¿se ve ahí? Sí, los límites laterales son iguales y finitos. Son iguales y finitos. O sea, observación, ¿no? Tenemos dos casos. Tenemos dos casos. Primero, puede no existir la función en A. Entonces, listo, no importa. Y los límites laterales son iguales y finitos. Y dos, existe la función en A, los límites también son iguales y finitos, porque la definición lo dice así. Vamos a ponerlo un poquito para la izquierda. Así tengo más lugar. Así entra en la pantalla. Existe f en A. Después el límite cuando x tiende a A por la derecha es igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda. Son iguales y finitos. Son iguales y finitos. Siguen siéndolo finitos e iguales. Pero estos no son iguales para nada a f en A. Que acá existe f en A. Entonces guarda con eso, ¿no? Existe f en A. Existe f en A. ¿Sí se ve mejor? Existe f en A, pero los límites laterales, a pesar que son iguales y finitos, no son iguales a f de A. Pueden existir cualquiera de estos dos casos para el tema de discontinuidad evitable. Lo aclaro porque puede aparecer. ¿Está? El tema es que los límites laterales sean iguales y finitos para que sea discontinuidad esencial. Eso es fundamental. Teniendo eso en la cabeza es suficiente. Obvio que tiene que ser una discontinuidad, porque si es una continuidad, no es discontinuidad. ¿Está? Eso es lo que quiero decir. Con tal que los límites laterales sean iguales y finitos, tiene que ser una discontinuidad, por ende, ¿no? Si es una discontinuidad, pero los límites laterales son iguales y finitos, entonces es una discontinuidad evitable. Pero bueno, tiene que ser una discontinuidad, porque si es una continuidad, entonces acá tendría que haber un igual. Porque yo estoy diciendo, los límites laterales son iguales y finitos, y si yo acá pongo un igual, me queda igual a f de A, y ya pasa a ser una función continua en x igual a A. No tiene sentido. Estoy diciendo discontinuidad, no continuidad. Si digo discontinuidad, algo tiene que fallar de la continuidad. Y lo que tiene que fallar en este caso es que, bueno, o no exista f de A, o no existe f de A, sabiendo que los límites son iguales y finitos, los límites laterales son iguales y finitos, o tiene que fallar esto, esta última igualdad, que se convierte en una desigualdad. O sea, los límites laterales son iguales y finitos, pero no son iguales a f de A. Algo tiene que fallar para que haya discontinuidad. Una vez que ya sé que falla porque hay una discontinuidad, para que sea discontinuidad evitable, los límites laterales tienen que ser iguales y finitos. Lo aclaro para que quede bien claro, lo tengan presente para cualquier otro tipo de ejercicio. Lo dejo esto para la foto, y ahora sí, nos vemos en la próxima para terminar el problema. El límite es 18.2 me parece. Así que no se muevan de ahí y ahora volvemos. Chau, chau.